¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, el que dedicamos cada semana a la economía. Y en el programa de hoy vamos a hacer un comparativo de las propuestas económicas más destacadas de los 4 partidos políticos que, según todas las encuestas, se van a sentar en el Congreso de los Diputados con mayor representación: el Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. De aquí, ya saben ustedes que aquí en este programa hemos ido detallando pues, el programa económico de cada uno de ellos. Por eso hoy vamos a hacer pues un comparativo y hablaremos de eso, de impuestos, de fiscalidad, de empleo, de autónomos, de pensiones. Y hablando de pensiones, ya lo dijimos en el último programa, comentaremos algo que todos los candidatos han dicho que van a tener en cuenta en estos días de campaña y que es un tema a estudiar e incluso proponer para nuestras pensiones. Me refiero al sistema conocido como mochila austriaca. Hoy les comentaremos en qué consiste y valoraremos si este sistema encajaría en la estructura de pensiones de nuestro país y la repercusión que podría tener para los futuros jubilados españoles, para los futuros a un plazo no inmediato. Bueno, la verdad es que no me voy a entretener más porque tenemos mucho que hablar y voy a ceder la palabra a nuestros invitados, que ya ustedes conocen perfectamente, el redactor jefe, vaya, hoy se me traba la lengua, es que esto de la economía es muy duro, el redactor jefe del área de economía de Libertad Digital, que es Libre Mercado, Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso a todos estos y a ver qué repercusión tienen nosotros los ciudadanos. Exacto, que es lo más importante. Sin duda. También nos acompaña, como es habitual, el doctor en Economía, Óscar Romera. Óscar, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme de nuevo, Mabel. Pues vamos a hacer ese repaso. Muy bien. Pues venga, quiero que empecemos, porque lo apuntamos en el programa de la semana pasada, dijimos lo de la mochila austriaca, no nos dio tiempo y dijimos, abrimos con ello la semana que viene. Y además que es un tema de pensiones el tema de pensiones lo han tocado absolutamente todos los grupos políticos. Así que nada, pues si queréis empezamos por comentar, explicar a nuestros espectadores en qué consiste. ¿En qué consiste la mochila austriaca? Mira, y si es aplicable a nuestro sistema. Sí, perfectamente aplicable. La mochila austriaca lo proponen tanto el Partido Popular como Ciudadanos y consiste básicamente en que se va conformando el trabajador una pequeña bolsa, de ahí lo del término mochila, que se lleva con él independientemente de la empresa en la que esté. ¿De esto en qué consiste? Bueno, ahora mismo lo que hacen... Perdona, un matiz. También la seguridad social, o sea, la cuota de la seguridad social y donde entra la parte de jubilación, también la lleva el trabajador con él, independientemente de donde trabaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que las cotizaciones sociales que paga la empresa no se las lleva el trabajador. Y en este caso lo pagarían... Sirven para pagar las pensiones. Por eso lo preguntaba, porque en el caso de la mochila austriaca, porque es una duda que yo tengo, o sea, esa mochila que se lleva el trabajador es tanto de lo que haya ingresado la empresa como el trabajador, o solo ingresa el trabajador. Es como un seguro. Lo puede ingresar la empresa o el trabajador, de todas formas. Como un fondo de pensiones. Sí, es una pequeña aportación que lógicamente sale del coste laboral, es decir, al final es sufragado por la empresa, forma parte del coste laboral y consiste básicamente en que la empresa aporta o paga una parte de las cotizaciones, se las paga directamente al trabajador. Se lo reserva, lo aparca ese dinero en un pequeño fondo que tiene una ventaja, tiene varias, pero una de ellas es que si el trabajador decide irse a otra empresa, se lleva ese fondo con él, lo cual favorece también la movilidad de los trabajadores. Hoy en día hay muchos trabajadores que a partir de unos determinados años que llevan en su empresa, aunque tengan otras ofertas, se lo piensan mucho. ¿Por qué? Porque pierden el dinero que tienen acumulado del tema del coste del despido. Entonces, como consecuencia de eso, el trabajador pues se puede llevar esa mochila consigo a su empresa, de tal forma que si es despedido, pues ya tiene unos fondos ahí guardados de los que puede tirar. Eso bueno, aquí si eres despedido te indemnizan. Sí, pero en este caso no haría falta que te despidieran. Te puedes llevar el dinero contigo, lo vas acumulando para complementar tu futura pensión. El problema de la mochila austríaca es que en el caso español exigiría una reforma del sistema público de pensiones, cosa que todavía ningún partido se atreve a realizar, como ha sucedido en los países nórdicos. Esta propuesta viene de los países nórdicos. ¿Qué pasa en los países nórdicos? Y en otros muchos países de Europa, como por ejemplo Reino Unido. El Estado garantiza una pensión asistencial, una pensión mínima, pongamos 1.000 euros al mes. A partir de ahí,
esa pensión mínima, que es sufragada vía impuestos, vía Estado, es común para todos, con independencia de lo que hayas cotizado. Pero luego, los trabajadores les queda, digamos, más recursos disponibles para poder ahorrar a largo plazo en fondos de inversión, en fondos de pensiones y complementar esa pensión asistencial con el dinero fruto de sus ahorros. Yo creo que eso es el modelo al que inevitablemente tiene que avanzar España. Un modelo mixto. Un modelo mixto. Es cierto, yo coincido con la exposición que ha hecho Manuel. Aquí lo que hay que incidir fundamentalmente es en dinamizar el mercado laboral. Desde ese punto de vista, yo creo que la mochila austríaca supone ese salario, ese despido en diferido, si se me permite la expresión, en el que tú vas acumulando una cantidad de dinero y eso dinamiza el mercado laboral. ¿Por qué? Porque el empresario no tiene que anticipar una cantidad de dinero al objeto de despedir a un trabajador. O sea, se ya puede lo está utilizar pagando para despido o para jubilación en el momento que el trabajador va vinculado. Es decir, desde el punto de vista del contractual, es bueno para el empresario y es bueno para el trabajador porque tiene seguridad el trabajador. En segundo lugar, el empresario es bueno para él porque al fin y al cabo no está planificando una indemnización en el caso de que las cosas le vayan mal, y desde el punto de vista de aportación al sistema de pensiones tiene la garantía estatal. Sí que es cierto, como bien adelantaba antes Manuel, que habrá que hacer una reforma adicional del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, hay que decirlo, ha habido dos últimas reformas, año 2011 y año 2013. Para mí la del 2013 da estabilidad y viabilidad al sistema. Sí que es cierto que el sistema necesita de transparencia y de evaluación en relación a los fondos que va teniendo, sobre todo para garantizar las pensiones futuras, pero yo creo que la mochila austríaca, que tiene su gran parte buena, también hay que tener en cuenta, hay dos pequeños aspectos que a mí siempre me gusta puntualizar. Primero de ellos, para los contratos más precarios, hay que vigilar, hay que adaptar la legislación para que aquellos contratos más precarios no se vean dañados, por así decirlo, por una mala fe de los empresarios a la hora de realizar las correspondientes aportaciones al sistema de pensiones. Y en segundo lugar, desde el punto de vista también de la dinámica empresarial, yo creo que es bueno también que el sistema público, es decir, el Estado, tenga recursos suficientes para vigilar que esa legislación se cumpla, que eso también supone un coste adicional, ¿no? Yo creo que independientemente de todo, si avanzáramos hacia un modelo de esas características, en donde el coste del despido, que sigue siendo de los más caros, no de Europa, sino del mundo desarrollado, fuera sustituido por un modelo de capitalización similar al que propone la mochila austríaca, sería algo muy positivo. Ahora que está de moda... ¿Lo aceptaría bien el trabajador español? Yo creo que sí, yo creo que debería aceptarlo porque, vamos a ver, aquí se pone siempre el acento por parte de los partidos políticos en la vulneración de derechos del trabajador, en el tema del coste del despido. Vamos a ver, el sistema laboral español ha demostrado ser un rotundo fracaso. Es decir, tener una tasa de paro superior al 20% es una auténtica tragedia propia de países tercermundistas. Pero aquí y no es algo nuevo. No, no es algo esto nuevo. Es de toda la vida. No. Es decir, en los últimos 30 años, la tasa de paro en España ha sido de media del 18%. Es decir, no es una consecuencia de la crisis. La crisis ha acentuado el problema del paro, pero el problema del paro en España es estructural. Por lo tanto, la tragedia no es si te despiden, si vas a cobrar o no vas a cobrar. La tragedia no es esa. La tragedia es que si te despiden, no vuelves a encontrar trabajo. Esa es la tragedia. Por lo tanto, hay que ir hacia un modelo que facilite la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral. En Dinamarca, el coste del despido es cero. El empresario no te paga nada. Hay mochila austríaca. Estados Unidos tampoco. Tú tienes un ahorro para hacer frente a esa eventualidad, pero tienes una gran ventaja. Es que son mercados mucho más flexibles, te echan a la calle y al día siguiente tienes otro empleo. Esa es la gran ventaja de esos modelos. Pero esto no lo entienden la mayoría de los trabajadores españoles y sobre todo no lo entienden los sindicatos.
imposible. Claro, ese es el gran problema. Hombre, aquí yo incidiría también en un aspecto que ha comentado antes Manuel, que es la imposición directa. La cantidad de impuestos, o lo elevado que ahora mismo están los impuestos, aunque sí que es cierto que con la última reforma fiscal se ha aligerado la tributación directa en parte. Y según las dos propuestas que están encima de la mesa, tanto por parte del Partido Popular como Ciudadanos, Ciudadanos en parte, desde mi punto de vista, tratan de aligerarla aún más. Yo creo que es una buena noticia desde el punto de vista de disminuir la brecha salarial, lo que paga el empresario por el trabajador y lo que verdaderamente percibe el trabajador. Yo creo que la reducción de IRPF y luego también las exenciones en la cuota de la Seguridad Social son dos buenas noticias. Donde yo tengo más dudas es el complemento salarial que quiere aplicar, por ejemplo, Ciudadanos, porque yo entiendo que puede ser una medida de índole keynesiano. Y en este país no se parece a Estados Unidos. Yo creo que es la única economía que con políticas keynesianas pueden hacer posible lo que en un momento determinado inciden en esas políticas, el aumento del consumo. ¿Por qué? Porque el 90% de la producción de la economía americana, ¿quién la consume? Los propios americanos. En España eso no sucede aquí, bueno, ni en España ni en ninguna economía grande a nivel mundial, ¿no? En ese sentido yo matizaría no parte de cómo se consiguen esos beneficios fiscales o esos ayudas complementarias, cuál va a ser el origen de esos fondos, que ya lo hemos indicado aquí, porque todo va conforme al fraude fiscal, la recaudación fiscal adicional y demás, con todas las dificultades que eso supone para cuadrar las cuentas. Pero yo creo que también hay que incidir en otra cuestión que se ha tocado durante la campaña electoral. España está en un proceso de déficit excesivo, aquí lo hemos hablado varias veces, la senda de consolidación fiscal, pero en España se han hecho 5 grandes reformas: la laboral, que hay que incidir más, estamos de acuerdo en ello; la financiera; la energética, que yo creo que ha aumentado o ha incidido en la rebaja de los costes empresariales, y eso es una buena noticia porque dinamiza el tejido empresarial de nuestro país; la reforma fiscal, otra buena noticia, esa bajada de impuestos que aún más hagan más competitivas a nuestras empresas en términos de esa reducción de impuestos y ese dinero adicional que pueden tener para inversión, para canalizar en futuras inversiones; y luego la reforma administrativa, que hay que ahondar más. De la reforma administrativa, alguna vez que lo hemos comentado aquí, hay dudas. Bueno, pues hay 30.000 millones, esos 3,3 veces el coste del AVE que hablábamos el otro día. Eso ya se ha conseguido, eso ya ha ido al estado del bienestar, fundamentalmente para pagar las prestaciones, para pagar las pensiones, para pagar los intereses de la deuda, educación, sanidad y servicios sociales, pero hay que incidir también en todavía profundizar más en la reforma administrativa. Sí, bueno, yo creo que a los ciudadanos nos interesa mucho saber qué va a pasar, cosas muy concretas, como puede ser el empleo y como pueden ser los impuestos, que son dos cuestiones que nos afectan mucho. A mí me gustaría que comparáramos las propuestas en empleo que hacen estos 4 grupos, tanto el PP como el PSOE, como Ciudadanos, como Podemos. A mí me parece que puede ser importante, ¿no?, las propuestas que hacen estos 4 grupos en materia de generación de empleo. O sea, eso de que, como por ejemplo el Partido Socialista, voy a derogar Vamos a ver, la reforma. También lo ha dicho Podemos, eso. Sí. A los dos, ¿quién deroga? Aquí, básicamente, en materia laboral, yo no estoy de acuerdo con Óscar en la enumeración de todas las reformas que se han hecho. Todas las reformas que ha hecho el Partido Popular durante esta legislatura, desde mi punto de vista, se resumen en una reforma laboral positiva, pero insuficiente. La reforma energética ha consistido en frenar, que no dar marcha atrás a las primas renovables y en subir los impuestos a las eléctricas. Buscar una solución a los 28.000 millones de euros de déficit que ahora se han revertido en superávit. Año pasado
500 millones de euros de superávit y 1.000 millones este año. Un superávit escaso desde el punto de vista de reforma financiera. Sobre todo que no incide en la factura ni de los particulares ni de las empresas. Bueno, se han subido las impuestas a las eléctricas lo repercuten a los consumidores, eso es así. El tema de la reforma financiera y rescate público de entidades, cosa que yo no comparto. La reforma entidades de las cajas de ahorros. De las cajas de ahorros, la reforma... Que no de la banca, de las cajas de ahorros se podía haber apostado por un rescate privado. La reforma fiscal ha consistido en disparar los impuestos y luego reducirlos un poquito, es decir, aumento de impuestos. La reforma administrativa, una reducción insuficiente de la administración pública. En el tema de IRPF, de impuestos, este tipo de impuestos, ¿no están ahora más bajos que en 2011 cuando llegó el Partido Popular? Hay un problema cuando desde el Partido Popular se defiende la bajada de impuestos, hay un problema, y es que se olvida que han subido 50 figuras tributarias. No solo ha subido el IRPF en España, el IRPF ha subido mucho, lo subió el señor Montoro, pero ha subido impuestos sociales mediante la eliminación de exenciones y bonificaciones fiscales, el IVA, los impuestos especiales, ¿y de todo eso tasas, cuánto se ha bajado? Realmente, a día de hoy, una familia media en España paga 2.000 euros más de impuestos al año que con Zapatero. Esa es la realidad. Bueno, el año que viene seguirá exactamente igual, porque el problema de los impuestos radica en que no se puede afrontar una rebaja sustancial de la fiscalidad en España mientras no se apueste por reducir de forma sustancial también el peso de la administración pública. De hecho, es que en esa administración pública está la sanidad, la educación, se puede hacer muchas los reformas sociales. Yo creo que abunden Mabel, en esa es reforma. la diferencia, lo digo con todos los respetos y lógicamente con el reconocimiento que le tengo a Manuel, la diferencia entre lo que es la teoría y la gestión. Es decir, cuando se habla en un primer momento de que hay que rebajar los impuestos nada más llegar, hombre, lo que hay que hacer es reformas estructurales que lo que hagan es abrirte la economía, que se genere actividad, que se genere empleo y después de que se genera empleo te llega la recaudación. Una vez que has garantizado ya la recaudación, que no tenías, para seguir prestando los servicios públicos fundamentales, fundamentalmente educación, sanidad, servicios sociales, prestación de desempleo, pensiones y el servicio de la deuda, una vez que has conseguido ese objetivo, ya puedes bajar impuestos, nunca antes. Y en relación a la subida de impuestos, que aludía a Manuel, la subida media en el año 2012-2013, 176 euros por cada contribuyente. Si hablamos de IRPF, 27 millones en España. Para los contribuyentes en la escala superior, 86.000 euros pagaron. Para los contribuyentes en la escala inferior, 3,7 millones de contribuyentes, 20 euros. Es decir, no, a lo que voy, equidad y el sistema de progresividad que incorpora el artículo 31 de la Constitución española. Eso se hizo ahí, se tuvieron que adoptar medidas, pero yo lo que incido es en la competitividad de las empresas una vez que ya hemos generado actividad y generado crecimiento. Ahora es cuando verdaderamente nos la jugamos en el sentido de salir como país en una posición competitiva respecto al resto del mundo, en abrir más la economía y en generar todavía más riqueza y más empleo. No se trata tanto en incidir como, por ejemplo, afirma el Partido Socialista en redistribuir la riqueza. Eso puede ser importante, pero yo creo que todavía es aún más importante generar más crecimiento, generar aún más empleo, y eso cómo se consigue reduciendo impuestos, reduciendo trabas administrativas y reduciendo costes a nuestras empresas. Ahí es donde hay que hacer hincapié y poner el punto de mira. ¿Para qué? Para que la economía tire aún más. Y que, bueno, pues ahora mismo los resultados o en este caso, el objetivo yo creo que está razonablemente cumplido y ahora mismo se está creciendo en torno, según los diferentes expertos, en torno a un 3,1, 3,4, eso quiere decir algo. Como ven ustedes, yo propongo un tema y ellos luego lo desarrollan como les parece, no era ni mucho menos por aquí por donde yo quería ir. Yo quería hablar, por ejemplo, de los contratos, de los contratos, que ha sido algo que ha generado ríos de tinta, porque, bueno, desde esos 500 euros que ofrece el Partido Popular, que dice el presidente del Gobierno que para los contratos indefinidos o los que estén ahora, que sean temporales y se conviertan en indefinidos, más los de nueva creación, 500 euros de exención fiscal durante 4 años, hasta el contrato único de
de Ciudadanos, pasando por los 3 contratos del PSOE o por los 800 euros al mes que quiere poner Podemos. Quiero que hablemos un poco de esto, porque esto nos repercute muy, muy de cerca y es algo que vamos a entender perfectamente porque ellos lo explican con una claridad. El paro es el principal problema de España, en Sí. eso estamos todos de acuerdo, es la principal preocupación de los españoles. A pesar de que España ahora mismo está creciendo, seguimos sufriendo una tasa de paro absolutamente inaceptable, próxima al 20%, con un problema añadido, y es que el paro estructural se sitúa en el 16%, es decir, aunque vayan las cosas muy bien, por el contexto internacional, bajo precio del petróleo, los bajos tipos de interés. Y por eso que decías hace un momento, la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular. Y a pesar de la que la reforma laboral ha sido positiva, el paro estructural se sitúa cerca del 15%. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos entre 2 y 3 millones de personas con una muy difícil empleabilidad. Es decir, que es muy difícil que se reincorporen al mercado de trabajo por su baja cualificación, por la propia estructura productiva del país, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que incidir, y de ahí que no sea el único que lo diga, sino que organismos que no son en absoluto liberales, que son más bien todo lo contrario, keynesianos, de perfil keynesiano, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la OCDE, que son políticas las que recomiendan absolutamente keynesianas, ni lejanamente ni remotamente liberales, inciden en que España necesita una reforma laboral mucho más profunda y para flexibilizar el mercado de trabajo. Entonces, vemos cuál es el panorama o cuáles son las propuestas de los distintos partidos. El Partido Popular permanece en sus 13, ya está, la reforma laboral está hecha. Ciudadanos Yo he oído decir que va a continuar con la reforma, como que no. Yo creo que incide la brecha salarial, por lo menos las medidas que ha adoptado en términos de brecha salarial, de disminuir lo que paga el empresario por lo que verdaderamente percibe el trabajador. Yo creo que ha hecho propuestas atractivas para ahondar en ese sentido. Desde el punto de vista del sistema de pensiones, yo creo que hay que ir al Pacto de Toledo y lógicamente me parece un tema fundamental y en ese sentido yo creo que los partidos se deben de poner las pilas, sobre todo en términos de transparentar qué sistema de pensiones tenemos, hasta dónde nos podemos permitir y sobre todo de implementar de una forma efectiva el criterio de ingreso de caja, según lo que me entra en la caja de las pensiones, puedo pagar. En ese sentido, yo creo que debe haber un acuerdo generalizado de todos. Pero en el caso, es decir, nos quedan 2 minutos. Volviendo muy sencillo. Es decir, yo creo que las grandes propuestas en materia laboral ya las ha efectuado el presidente del gobierno, la bonificación, etcétera. No hay reforma estructural, sino exenciones fiscales, es decir, rebaja de impuestos. Punto, no creo que vaya a más. Ciudadanos propone el contrato único, que tiene ventajas y también inconvenientes, y luego el PSOE y Podemos es volver al modelo anterior, que ya ha resultado o ha demostrado de forma fehaciente un fracaso absoluto. Pero Podemos en un más a más incluso quiere poner una renta mínima. O sea, desastre absoluto. Sería más paro sí o sí. Pero la clave del asunto, se incide mucho en la planificación laboral, en contrato único, modelos de contrato, y lo que necesita España es algo muy sencillo, que es libertad contractual, que es lo que tienen los países con menos tasa de paro. Nada Pero más. Eso es muy difícil que lo acepten Libertad los españoles, los ciudadanos, y lo sabes, Manuel, es muy difícil cambiar el chip. Sí, yo creo que no. Yo creo que aquí mi opinión es planificar, ahora ya que se han asentado las bases para garantizar los servicios básicos, hay que planificar de cara a futuro. Eso, ¿por qué pasa? Por una planificación y un acuerdo de una vez en este país sobre qué es lo que queremos con la educación, que esa educación permita proyectar a nuestros más jóvenes y también reciclar a nuestros más mayores en los diferentes programas que existen en términos de educación. ¿Para qué? Para hacer una sociedad más competitiva. Yo pongo la incidencia en las empresas. Son fundamentales para que España tire, aumentar su competitividad. Por eso también es necesario armonizar todos estos impuestos que tenemos, armonizarlos, ajustarlos, racionalizarlos, transparentarlos, clarificarlos. Yo creo que eso es un proceso que hay que hacer también. Una reforma fundamental que ya toca es la reforma del sistema de financiación autonómico y local. Es muy conveniente garantizar esos servicios públicos en todo el territorio nacional, y estoy hablando de educación, sanidad y servicios sociales. Y una cuestión más, la innovación. La innovación. Yo he visto en diferentes programas electorales que se apuesta por la innovación en nuestras empresas, la innovación en la sociedad. Yo creo que es una buena noticia también, porque eso, al fin y al cabo, se va a trasladar en una mayor competitividad en nuestras empresas,
una mayor apertura de nuestros mercados y sobre todo conseguir lo que muchos dicen cuando apelan a las políticas keynesianas, es que cuando se ponga dinero en bolsillo del ciudadano se compren productos fundamentalmente españoles porque sean de calidad comparados con los productos que nos vienen importados. Ahí es donde tenemos el verdadero reto, yo creo, desde el punto de vista de la economía española. Nos quedan nada, 30 segundos. Yo creo que por desgracia esta legislatura ha sido una legislatura perdida en materia de reformas. Hemos perdido una oportunidad histórica que sí llegaron a afrontar otros países con crisis muy similares. Comentábamos antes la necesidad de subir impuestos. Irlanda fue rescatada y no subió impuestos, mantuvo su fiscalidad atractiva y redujo todavía más el gasto y flexibilizó todavía más su economía. Y se abre un nuevo periodo electoral, un nuevo periodo de legislatura que va a estar caracterizado por la inestabilidad, por la inexistencia de mayorías absolutas, y eso dificulta aún más la aprobación de reformas, con lo cual yo creo que vamos a quedarnos como estemos. Pues lo tenemos claro. Sí que es cierto que el pacto va a ralentizar lógicamente la toma de decisiones, también incidir, Irlanda no tiene el tamaño de España, no tiene nada que ver Irlanda con España. Una cosa es la teoría, otra cosa luego es la gestión en la práctica, pero sí que me quedo con la palabra pacto y lo que eso supone a la hora de llegar a acuerdos y a la hora de implantar reformas, que yo creo que ha habido, podemos estar razonablemente satisfechos en donde estábamos al principio de esta legislatura y al final, y las reformas que se han hecho que yo creo que han venido bien a la economía española. En fin, hemos hecho un futurible porque hemos dicho lo que va a pasar después de las elecciones del próximo domingo. Ya veremos sí. Qué pactos hay, qué no hay, en fin, eso será un debate para otro momento. Y esperemos que si hay pactos, que los tendrá que haber, tengan en cuenta que si no se continúa con la reforma laboral, difícilmente. Se os ha olvidado decir que también dentro de esa reestructuración y esas reformas hay que reformar las subvenciones a sindicatos, patronal y demás entes que andan por ahí. Manuel, muchísimas gracias. Felices fiestas. Igualmente. Y ya nos vemos el año que viene, como muy tarde. Lo mismo a Óscar. Hasta el año que viene, muchas gracias. Hasta el año que viene, muchas gracias y felices fiestas. Muchas gracias. Nos despedimos. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntodencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.